Durante la última campaña electoral hubo quienes tuvieron que enfrentar una campaña marcada por la difusión de noticias falsas, estrategias de difamación y ataques mediante bots. El activista en contra de la desinformación digital y experto en redes español, Julián Macías Tovar, evidenció que se utilizaron troll centers con más de 500 cuentas falsas, las cuales fueron utilizadas para retuitear y aumentar interacciones en publicaciones difamatorias en medio de la campaña contra Yamandu Orsi, que finalmente resultó electo como presidente. Para analizar esto recibimos aquí en Nada que Perder a Macías Tovar, a quien le agradecemos estos minutos aquí en Nada que Perder. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por hacerte un ratito para dialogar con nosotros. Bueno, queríamos comenzar por preguntarte de qué trata este patrón de las cuentas automatizadas que fueron en contra de Orsi en redes sociales. Bueno, digamos que esto viene siendo habitual cada vez más en casi todas las campañas electorales, no solamente en las elecciones, sino también durante los mandatos, bien sea para apoyar a gobiernos o para criticarlos, y concretamente el troll center del que, digamos, he estado analizando, la verdad es que tiene como origen, creo que en el momento cuando se realicen las primarias en junio de 2024, se empiezan a crear, calculo, ¿no?, en su momento 150, 200 cuentas al menos que encontrase, y principalmente fueron para darle apoyo a Álvaro Delgado y a Ripoll, y para atacar a Yamandu Orsi principalmente y a Cosé. Y es cierto que desde junio hasta, digamos, las elecciones ya en segunda vuelta, en el balotaje, han estado activas, y tuvo un repunte también en la primera vuelta de las elecciones, precisamente cuando aparece pues Javier Negre. Y casualmente, aparte de esta actividad, ¿no?, que tenían desde junio, implementan en una campaña, digamos, sucia, acusaciones, ¿no?, infundadas con el uso de bots, o incluso Ojeda, ¿no?, el candidato del Partido Colorado, le sigue un poco, digamos, el relato. También es verdad que está asesorado por un consultor español, Aleix San Martín, que ya tenía experiencia en España de apoyar a campañas de derecha, campañas sucias, ¿no?, con fake news. Y en este caso, precisamente todas estas cuentas retuitean y difunden no solamente a Álvaro Delgado, como decía, sino también al candidato Ojeda y a este pseudoperiodista español, Javier Negre, que también, tiene un diario comprado hace poco, al 50%, llamado La Derecha Diario, que también ha hecho una versión para estas elecciones de Uruguay, donde también se han difundido desinformación, y todas estas cuentas retuiteaban masivamente, han ido incrementando de esas 150 más o menos, 200 cuentas que yo detecté ya en junio, pues seguramente el número sea superior a 1000, pero seguro son más de 500, y de hecho en la base de datos del informe que hacemos ponemos las cuentas, que son un listado de más de 400 cuentas, pero seguramente sean más de 1000, y no solamente retuitean, sino que también hacen astroturfing. No solamente retuitean comentarios positivos o negativos, publicaciones positivas hacia la derecha y negativas hacia la izquierda, sino que también una de sus actividades principales es poner comentarios en tweets tanto de los candidatos como de los principales medios de comunicación de Uruguay, pues con mensajes positivos hacia candidatos de la derecha y mensajes negativos hacia Yamandu Orsi. ¿Cómo se da, Julián, esto del vínculo? Decías que Negre compró parte, La Derecha Diario, hablabas del 50%, o sea, ¿quién es el dueño realmente de este medio? ¿Quiénes están detrás de estas operaciones? Porque evidentemente no es solo una persona. No, claro, curiosamente, digamos que es bastante, habría mucho que hablar, ¿no?, de este diario y de los propietarios, que fueron en su momento Juan Dou. Juan Dou es el apelativo en redes sociales. Actualmente es el estratega digital, o más que el estratega digital, es el responsable de la comunicación digital del gobierno de Milei, y Fernando Cerimedo, que es el estratega digital de Milei, y que en los últimos días pues se ha conocido, ¿no?, que el bolsonarismo estaba detrás del golpe de Estado de Lula, incluso con el intento de asesinato, y Fernando Cerimedo pues está implicado en esta trama. Y otra curiosidad es que él en varias entrevistas presume de tener más de 50.000 cuentas falsas
en Twitter para ampliar, ¿no? estas narrativas, ¿no? artificiales o de realidades paralelas que crean, y bueno, pues básicamente lo que se hace eso es difundir una noticia falsa, un ataque, y ampliarlo artificialmente, ¿no? Creo que con muy poco éxito. Es verdad que en Argentina el ecosistema digital está mucho más engrasado, por decirlo de alguna manera. Normalmente estas campañas de desinformación tienen una pata política, tienen una pata mediática y tienen una pata digital, periodistas, medios, políticos, y también lo que yo llamo troll stars, que son cuentas anónimas que reciben los retweets de todas estas cuentas falsas, ¿no? En este caso, muy ineficaz también porque se retuiteaban entre ellas o solamente retuiteaban al candidato Álvaro Delgado, que tampoco creo que ha sido muy sinérgico, es decir, que tampoco ha ido o ha sido explícitamente difusor de fake news, como sí lo fue Ojeda, ¿no? Con esa acusación de uso de bots, cuando precisamente se demostró que el candidato Ojeda había comprado más de 30.000 cuentas falsas para aumentar el número de visualizaciones de su acto de campaña, donde apenas había 50, 60 personas, pero que él presumía de tener 40.000, que casi llenaban un estadio de fútbol, cuando realmente fueron cuentas compradas, ¿no? Y es curioso cómo en esta segunda vuelta Javier Negre pone una imagen de un usuario de YouTube poniendo 5 veces Yamandu Orsi presidente, un vídeo de 8 segundos como prueba de que Yamandu Orsi usa bots. Curiosamente, ese tweet, que dura 8 segundos el vídeo, es retuiteado por más de 300 cuentas falsas, ¿no? que lleva operando desde junio, ¿no? Todas estas cuentas, y que bueno, más allá de la ineficacia, yo creo que sería interesante pues no dejarlo caer, por más que sea creo que irrelevante, ¿no? En el caso de las elecciones de Uruguay. Pero creo que lo importante es que esta gente no está sola, está financiada, pertenecen a una red internacional muy bien financiada, y que su diana pues es la democracia, son candidatos, ¿no? Demócratas, y que por más que no habría que darle esa relevancia, sí que sería importante, y creo que judicialmente sería una de las vías para pues no que esa impunidad total en la que se amparan en ese negocio, ¿no? La industria de la mentira y del odio, pues se basan precisamente en esa impunidad. Entonces yo creo que sería interesante emprender acciones judiciales para este tipo de acciones que sean delictivas con la legislación uruguaya, para, bueno, pues por lo menos no dejar que día a día vayan dando un paso más allá, ¿no? Y algo que es global y que realmente es peligroso, y que creo que la sociedad civil, la democracia, las mayorías populares, ¿no? Que al final son las víctimas de este tipo de estrategia, que intentan, ¿no? Anular políticamente a candidatos que hacen pues políticas hacia las mayorías, son su víctima, precisamente porque quienes les financian son élites económicas que pues no quieren que se cobren impuestos a ricos, o que se desarrollen políticas de Estado para las mayorías, como la educación pública, la sanidad pública o un acceso a la vivienda digna, ¿no? Julián, ¿y cuáles son estas herramientas judiciales que se tienen hoy por hoy? Bueno, a ver, la legislación que haya en cada país, ¿no? Es verdad que de una manera o de otra, pues, digamos, la difusión de noticias falsas, en medida si ataca al honor, ¿no? O si se hacen difamación, o incluso si se computan delitos, pues suelen ser en cada país de una manera. Pero es cierto que más allá de que haya una legislación para poder operar, otra cosa que es real es que no está adaptada, es totalmente insuficiente. Y, por ejemplo, esto que yo te decía, que el socio de Javier Negre, Fernando Cerimedo, presume en varias entrevistas de tener más de 50.000 cuentas falsas para amplificar artificialmente pues desinformación o narrativas paralelas a la realidad, pues no hay ninguna legislación en ningún país. Bueno, creo que Brasil estaba dando algún paso en ese sentido, pero toda esta industria, ¿no? Es decir, porque todo esto es un gran negocio, ¿no? Hay agencias de comunicación que te venden estos servicios, ¿no? O medios, ¿no? De difusión que bueno, pues reciben dinero público, y creo que el caso de Javier Negre, una de las cosas que hacía es llamaros a todos los periodistas uruguayos ensobrados, cuando él seguramente sea la persona del mundo que más dinero público recibe a cambio de menos, porque su medio de comunicación no tiene apenas, digamos, audiencia, pero él hace acosos a los rivales políticos que luego, desde la derecha, financian con cientos de miles de euros, y yo creo que también lo que él busca. Entonces, bueno, al final, mientras eso sea impune, bueno, él solamente tiene que poner el cazo, cobrar dinero, muchas veces público, a veces privado, pero creo que una de las claves es esa total impunidad. Y yo creo que la clave estratégica, más allá de darle vuelo o replicar las tonterías o las mentiras que difunde, sí que actuar para que
no se vayan creciendo y que realmente pues esté siempre bordeando la línea roja de lo que es legal y no es legal, con la democracia como su principal víctima, ¿no? Y bueno, ahí está las pruebas de que el socio, ¿no? Fernando Cerimiento, también con este blog de fake news llamado La Derecha Diario, pues estuvo también implicado en este intento de golpe. Incluso el juez Moraes pidió eliminar La Derecha Diario, ¿no? En redes sociales. Para nuestro país fue algo novedoso la aparición de alguien como Javier Negre incidiendo en el medio de la campaña, pero ¿cómo es visto desde España él? No, a ver, él yo creo que precisamente ha migrado porque aquí, incluso desde la derecha, es no sé, es un personaje muy ridículo, ¿no? Aquí le llaman el condenas porque, claro, todo este tipo de actividades las lleva haciendo aquí en España, ¿no? Es decir, no sé, el listado podría ser enorme, ¿no? Él dice que él se montó un medio porque su medio, El Mundo, que es un diario importante, el diario más importante de la derecha en España, se había vuelto un nido de comunistas. Es decir, ya es una realidad totalmente surrealista. A él realmente lo echan vinculado a una entrevista falsa que hizo a una persona de violencia machista, pero digamos, para que te hagas una idea, esta misma semana él ha sido multado por la agencia de datos por publicar una noticia de un ministro del gobierno español diciendo que estaba con un amante cuando realmente era su hija menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido denunciando, se van a emprender acciones judiciales, pero eso es una constante, es su profesión, y creo que también la justicia es lenta, ya tiene un montón de condenas por este tipo, pero son cientos de condenas las que les van a caer una tras otra. Y yo creo que es el camino adecuado. En Estados Unidos lo hemos visto, ¿no? Personajes como Alex Jones, ¿no? Que son como sus ídolos a seguir, pues difundían noticias falsas y bueno, finalmente con unas multas tremendas por atacar la democracia y la verdad, ¿no? Entonces sí que creo que habría que tomárselo en serio. Seguramente igual, Julián, allí en España sí es respaldado por grupos como Vox. Sí, claro, tienen cierta sinergia, incluso la financiación son por parte de gobiernos del Partido Popular. Es decir, él tiene cientos de contratos a dedo, es decir, que son otorgados desde todos los gobiernos autonómicos donde está la derecha y Vox, es decir, el PP y Vox, como también ayuntamientos. Entonces, él, digamos que a cambio de hacer una campaña sucia contra los rivales políticos, pues ofrece este tipo de servicios, que es difundir noticias falsas o incluso irlo a acosar personalmente. Es decir, que, por ejemplo, la casa de Pablo Iglesias, Irene Montero, estuvo acosada, ¿no?, por militantes de una secta llamada El Yunque, ultracatólica, que tiene asociaciones tapaderas, ¿no?, como Hazte Oír. Bueno, hay otras organizaciones que coordinaban el acoso, y él lo retransmitía a diario, el acoso a una familia que tiene 3 hijos menores de edad, de menos de 6 años, y esto lo hace por ejemplo, han perseguido a hijos de ministros o de diputadas de Más Madrid, ¿no? Yendo al colegio a acosar a los niños, ¿no? Entonces, a los hijos menores de edad. Entonces pasan líneas rojas que no debería de estar permitido, y son una amenaza latente, aunque irrelevante. Sí que cortaría o trataría de cortar por lo sano, y creo que con mucha experiencia, claramente la manera más eficaz es vía judicial, dentro del amparo legislativo que tenga cada país. Ahora, ¿este tipo de campaña está más identificada con la derecha? Bueno, a ver, hay una cuestión, ¿no? Es decir, uno puede mostrar datos y otros son opiniones. Un dato es que todo esto es un método científico, ¿no? Hace unos años salió un documental, con varios ejecutivos, ¿no?, de diferentes plataformas digitales, creo que era El Dilema de las Redes Sociales, y el ejecutivo de Facebook decía que las noticias falsas se difundían 6 veces más que las noticias reales. En realidad tiene un elemento, este dato, tiene un dato que es totalmente transversal o que tiene que ver, ¿no?, con los sesgos de confirmación. Cualquier persona potencialmente es difusor de noticias falsas si se ajustan a sus prejuicios, ¿vale?, lo que llamamos sesgos de confirmación. Y esto tiene que ver no con que sea verdad o con mentiras, sino que tenga un mensaje emocional. Si algo que me indigne, algo que me genere miedo, si va en contra de las personas a las que yo ya tengo odio o las que me han provocado un odio, yo tengo la tendencia a poder compartirlo, ¿no? Entonces, eso es totalmente transversal. Cualquier persona puede difundir este tipo de campaña, pero hay una industria, una macroindustria de la desinformación que sí que mayoritariamente, pues lo usa como herramienta
yo ni siquiera diría de derecha, ¿no? Yo diría que es una red internacional antidemocrática muy vinculado a los golpes de Estado en el caso de América Latina de los años 70 y 80, ¿no? Como el caso de José Antonio Cast en Chile, fue el portavoz de la campaña Sí por Pinochet, o del propio Milei y su número 2 Villarroel, pues no dejan de hacer loas a la dictadura militar. Y aquí en España Vox igual, ¿no? Hace poco el responsable de comunicación de Vox dijo que los jóvenes, gracias a las redes sociales, estaban empezando a entender que la dictadura de Franco fue una época, digamos, próspera y de unidad de la nación, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, hay como unos hilos conductores, ¿no? Con la historia, pero también a nivel internacional, de quienes financiaron ese tipo de dictaduras o de golpes militares y claramente incluso los hijos o incluso los protagonistas pues son también algunos de los que se encuentran en estas fundaciones, ¿no? De la batalla cultural, que se encuentran detrás de candidaturas, ¿no? Y que yo creo que después de las elecciones, creo que allí lo estarán viendo, le echan la culpa a los candidatos de derecha por ser demasiado flojos, por no dar la batalla cultural y no ser radicales, como un poco la red internacional antidemocrática que se está formando con mucha financiación. Julián, ¿y cuál es el papel que juega la inteligencia artificial en la creación de estas campañas automatizadas? ¿Cómo ves su uso en el futuro, en las elecciones y en la política en general? Pues mira, ahí digamos que es todo un mundo, ¿no? Y te diría que conocemos la punta del iceberg, pero una de las claves es que, por ejemplo, ¿no? Elon Musk o Peter Thiel, este segundo más desconocido, fueron los propietarios de PayPal, ¿no? De PayPal, y que lo vendieron a eBay. Con ese dinero empezaron a financiar grandes empresas que usaban datos. En el año 2004 Peter Thiel fundó digamos Palantir, la mayor empresa de espionaje digital, fue el máximo socio capitalista de Facebook. Y bueno, Elon Musk participó en la compra, ¿no? Hace 1 año y medio, 2 años de Twitter. Bueno, pues precisamente tanto Peter Thiel como Elon Musk fueron los socios capitalistas de OpenAI, que es la empresa más conocida de inteligencia artificial, la que está detrás de ChatGPT. Y ya en 2019, se puede buscar, la gente que nos escuche, googlearlo, el propio Elon Musk, pero bueno, hubo varios medios de comunicación que hablaron de lo increíble que la inteligencia artificial era capaz de crear noticias falsas totalmente creíbles, ¿no? Entonces, de hecho, Elon Musk luego se salió de OpenAI y creó su propia inteligencia artificial que se está usando sin ningún tipo de permiso. Todos los datos que usamos en Twitter, igual que Peter Thiel hacía con todas las plataformas en las que invertía, como Facebook y el resto, para venderla pues a servicios de inteligencia o a grandes empresas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay no solamente la etapa anterior, que era el uso masivo, el espionaje digital masivo, sino qué hacer con todos esos datos. Y una de las respuestas es que a través de la inteligencia artificial incluso se están creando cuentas falsas que pueden... no es el caso de las cuentas de Uruguay, que eran muy cutres, todas con las orejas deformadas, con nombres incluso de chicas y con imagen de chico. Bueno, un desastre, pero sí que es cierto que más allá de que esas imágenes estuvieran creadas por inteligencia artificial, lo que la inteligencia artificial es capaz de crear no es solamente relatos totalmente creíbles, sino con las interacciones o con las respuestas o las reacciones a esas narrativas, incluso con cuentas falsas. Con esa inteligencia artificial, con todos esos datos, se puede incluso ir perfeccionando las narrativas para que en función de la persona y los likes que hace, la gente que sigue, las respuestas que hace, cómo reacciona ante una fake news, pues pueda ir perfeccionándola para que sea adaptable a la posible forma de pensar y que sean más creíbles y que puedan cambiar la conducta en la dirección que quieren. Entonces, bueno, realmente es una amenaza, más allá de engañar y hacer vídeos con personas como si fueran personas reales, cuando es totalmente artificial. Entonces, bueno, obviamente creo que los estados tienen que estar en el servicio de la defensa de sus ciudadanos y obviamente, con todo lo que hemos hablado antes, esto es un precipitador también de que vaya mucho más allá, ¿no? Estas campañas sucias, y que son peligrosas para la democracia. Entonces creo que también ahí tiene que estar el Estado y la ciudadanía también preparada para hacer presión social para proteger sus intereses. Creo que esto fue totalmente, digamos que no, las instituciones no estuvieron
o no han estado presentes en ese uso masivo de nuestros datos. Es decir, la captación de nuestros datos y el uso que se hace de ellos pues es totalmente en contra de nuestros intereses y nadie nos ha defendido en esa lucha. Parece que estas plataformas digitales están por encima de las democracias y de la ciudadanía, de nuestros derechos y creo que deberíamos, ¿no?, de hacer más presión para que esto no fuera así. Julián Macías Tobar, experto en redes español, te agradecemos muchísimo estos minutos. Nada, gracias a vosotros por la invitación y por hablar de este tema que realmente es interesante que tengamos conciencia para, bueno, pues también pedir a nuestros responsables que salvaguarden, ¿no?, nuestros derechos, nuestros intereses, la verdad y la democracia. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.